antes, durante y después de las elecciones. Análisis político, de campaña, de gestos, de imagen, entrevistas en vivo y todo sobre el mundo de la política. Política y punto. Todos los sábados de 10 a 12 con la conducción de Nicolás Moncalvillo y Juan Cruz Coronel. Política y punto en la 10. De las 10 de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, como lo habíamos anunciado, vamos a comenzar con esta ronda de entrevistas. Está para charlar con nosotros, para analizar la realidad de la ciudad de Funes. Es el concejal Mauro Míguez, a quien ya lo sumamos y le damos la bienvenida en esta mañana. Mauro, ¿cómo te va? Buen día. Hola Nico, hola Juan, y un saludo para toda la audiencia. Después de tanto tiempo, creo que hace... ¿Cuánto hace que no estábamos acá en el estudio? Y en el estudio estamos empezando a traer en este programa nada más. Exacto. O sea que hace bastante. Nosotros con Nico nos conocemos de allá de la torre de... De la Torre del Faro. De la Torre del Faro. Yo no estoy diciendo años, ustedes están diciendo años. Sí, no, nosotros ya lo admitimos, ya... No, yo no tengo problema, me asustan. Yo cumplí 36 hace unos días y los recibí bien, así que... ¿Los 3 más que yo? ¿Vos tenés 3 más que yo? ¿Vos cuántos tenés, Nico? 33. Ah, bien. Sí, 3 más que vos, exacto. Y nos conocemos de la escuela. Claro, por eso mismo, había unos cursos de diferencia. Exactamente. Bueno, vamos a hablar de todo lo que estuvo pasando en el Consejo Deliberante. Esta semana, una semana agitada dentro del Consejo Deliberante, porque se aprobaron nuevos emprendimientos para la ciudad de Funes. Entre ellos, estamos hablando, son especies de 3 barrios cerrados. Uno es un club de campo, pero estima ser cerrado también, ¿no? Sí. En realidad no, para empezar, digamos, marcando un poco cómo se planteó la cosa y para que la gente entienda sencillo. Tanto los clubes de campo como los barrios privados tienen ordenanzas especiales. Hay ordenanzas de los finales de los años 90 y comienzos de los años 2000 que aprobó ese consejo en ese entonces, que regula la instalación de lo que es barrios privados y clubes de campo. Ninguno de estos dos proyectos ingresaron bajo esas ordenanzas. Es decir, ya ingresan al consejo bajo un modelo excepcional, como proyectos especiales. Y la particularidad que tiene esto es que siguen ingresando proyectos no ya como se hacía en otros tiempos, patrocinado por los emprendedores, sino por el propio Ejecutivo. Es el gobierno municipal el que envía los mensajes de los desarrollos privados, lo cual a nosotros nos hace pensar que evidentemente el municipio intenta direccionar en un sentido y hacia un único emprendedor los desarrollos urbanísticos. Eso por un lado. Y después, como decías vos, son 3 emprendimientos. Uno podría encajar dentro de la figura del club de campo. Para que la gente entienda, el club de campo es básicamente un emprendimiento cerrado ubicado en zona rural, mientras que los barrios cerrados se enclavan dentro de lo que es el área urbana. Ese club de campo está en el camino a Ibarlucea, prácticamente, está casi fuera del eje urbano de la ciudad de Funes. Tiene 89 hectáreas, es muy grande. Y 2 barrios cerrados. Uno en contigüidad a lo que es Funes City y Funes Norte, en lo que era el campo de Moine. La gente que un poco es histórica de Funes, en la prolongación de lo que es la calle Tucumán hacia el norte de Funes estaba ese emprendimiento rural de 44 hectáreas que ahora va a ser un barrio privado, y otro emprendimiento menor, más pequeño, que se ubica contiguo casi a Don Mateo, de 34 hectáreas, que también es un barrio privado. Entre los 3 emprendimientos suman 167 hectáreas, que se vienen a sumar a las más de 150 hectáreas aprobadas el año pasado. Por lo cual debemos ser la única ciudad de la provincia que batió récords en cuanto a lo que es en menos de un año y medio la aprobación de más de 300 hectáreas. Para poner en escala una comuna pequeña. Ahora, estuvimos analizando y uno decía, bueno, hoy las obras que se hacen en la ciudad llegan a través de la plusvalía que emiten estos barrios a la hora de hacerse, pero esto es por única vez, después se termina. Exactamente, no solo es por única vez, sino que también hay algo que no se está evaluando, no se está analizando, que la tierra en una ciudad es un bien completamente escaso, no es un bien que sea infinito, la tierra urbanizable de una ciudad. Y nosotros tenemos hoy un modelo de urbanización en Funes que tiene una característica, que es expulsivo. Porque básicamente estos emprendimientos, estas más de 300 hectáreas que se aprobaron en solo un año y medio, no están diseñados pensando en la clase media trabajadora o la clase media incluso, que necesita hoy acceder a un lote. La mayoría de los lotes
Para que la gente se dé una idea que está escuchando del otro lado, la mayoría de los lotes de los clubes de campo y barrios privados están entre los 800 y los 1000 metros cuadrados. Es decir, apuntan a un solo segmento de la población, a precios donde el dólar, digamos, por metro cuadrado es altísimo. Y no hay en Funes ningún tipo de emprendimiento de otra naturaleza que apunte a lo que es el acceso a la vivienda a un trabajador promedio, digamos. Cuando digo trabajador promedio, digo la mayoría de la gente que hoy vive en Funes que tiene muchas dificultades para alquilar o para acceder a un lote propio. Hoy es casi una utopía acceder a un lote propio. Y lo que hacen este tipo de emprendimientos es seguir empujando hacia arriba el valor general de la tierra, porque sería ingenuo no pensar, digamos, que no estamos dentro de una burbuja inmobiliaria. Estamos dentro de una burbuja inmobiliaria y estamos además casi ante una situación oligopólica, porque no tenemos un escenario de competencia entre distintos emprendedores, sino que tenemos un emprendedor puntual que hoy concentra la iniciativa en un enorme porcentaje de tierra y tiene incidencia directa sobre las políticas estatales. Prácticamente el Estado se ha convertido en una especie de apalancador de ese emprendedor puntual y de ese consorcio, digamos, puntual. Mauro, si nosotros nos ponemos a pensar, decimos, bueno, ¿cuál es el proyecto de ciudad que hoy se plantea en nuestra, valga la redundancia, nuestra ciudad? Porque hoy es ir plantando urbanizaciones, sean barrios privados, cerrados, abiertos, pero hoy es ir plantando urbanizaciones en diferentes sectores de la ciudad. Nos vamos a encontrar en algún momento en que las calles no van a alcanzar para poder circular, porque estos barrios van en la parte de atrás de zona 5 prácticamente. O sea que van a tener que atravesar gran parte de lo que ya hoy está funcionando para poder acceder a esos lugares. Tal cual. No solo eso, sino que el Ejecutivo, este Ejecutivo y el anterior, tienen una predilección por el modelo de barrios privados, porque lo que plantean es bastante absurdo, que es que los barrios privados no le insumen al Estado tareas de mantenimiento, lo cual, digamos, es ingenuo pensarlo porque esas unidades de urbanización generan un denso movimiento, generan un impacto vial, generan un impacto hídrico, generan un impacto ambiental que el Estado después tiene que sostener. Y lo tiene que sostener a base del dinero que aportan los contribuyentes de otros barrios. Entonces ahí se rompe también el principio de solidaridad social y lo que hace es que la ciudad tenga una infraestructura completamente desajustada, digamos. Si uno mira hoy la infraestructura que tenemos, incluso la que se está haciendo, no corresponde al volumen de crecimiento de población que va a tener Funes. Absolutamente nadie en esta ciudad. Yo hace unos días tuve una conversación con una referente vecinal que está en contacto con gente del ente metropolitano, sobre todo con Ricardo Kirchmann, que es el encargado de ese ente metropolitano. Nadie en esta ciudad está pensando el impacto que va a tener todo este proceso de urbanización en menos de 10 años. Ya lo está viviendo Funes, lo ve en su tránsito y su movilidad, lo ve también en lo que tiene que ver con los distintos problemas de energía, pero lo va a ver también en la materia hídrica. Un tema que es gravísimo, que Funes ya lo dijimos muchas veces, acá hay mucho archivo, digamos. La materia hídrica no hay que ignorarla, porque las obras que existen hoy en realidad responden a una ciudad que es del 2009. Entonces, tenemos un problema estructural grave que no están viendo, y lo que se está viendo en realidad es la mera obtención de la plusvalía acá en el cortísimo plazo, que no va a alcanzar para resolver los problemas, y como vos dijiste muy bien recién, es por única vez. Y por último, digamos, el orden de prioridades. ¿Por qué con estas plusvalías? Nosotros lo venimos planteando hace mucho tiempo esto. Funes tiene tierras fiscales obtenidas de esas propias urbanizaciones que se fueron aprobando en las últimas décadas. ¿Por qué Funes no impulsa junto con la provincia un programa de vivienda para la clase media? Sacarle ese concepto histórico que tiene de barrios sociales, ese concepto que se instaló sobre todo en los años 90 con distintas gestiones peronistas, y empezar a pensar que se pueden entregar créditos a las familias para que las familias financien la construcción de su propia vivienda, para que puedan elegir entre distintos modelos al modelo que es el Procrear, e impulsar también, intervenir en lo que es la oferta de lotes y de viviendas, porque hay una respuesta a la que no se está atendiendo. Muchos nos vamos a tener que ir de nuestra ciudad. La realidad es que la mayoría de los jóvenes de nuestra ciudad no tienen perspectiva de poder quedarse. Aumentaron en el Consejo los expedientes de subdivisión. Para que se entienda eso, muchas familias se presentan en el Consejo pidiendo que se dividan sus lotes porque muchos hijos se quedan a vivir con sus padres. Eso implica básicamente también una mayor densificación de los terrenos, mayores problemas también en esos propios barrios. Entonces lo que estamos planteando es que está la demanda invertida. Hay una ventanilla por la que se atiende muy rápido a ciertos grupos que tienen una gran influencia económica, y hay otra ventanilla donde hay demandas de gente que realmente necesita el acceso al lote o a la vivienda a mejores servicios y no se atiende. Pongo un ejemplo clarito. Desde que asumimos en los últimos 2 años, fuimos el único bloque en el Consejo que planteó
la necesidad de que el barrio Malvinas tenga el acceso a lo que es la red eléctrica. Miren de lo que estamos hablando, un barrio que va a estar además cerca de este club de campo que se aprobó. No tienen luz eléctrica, ¿sí? La luz eléctrica, que fue un invento de comienzos del siglo XX, y hay un barrio de la ciudad que no tiene luz eléctrica. Presentamos ya ante la Cámara de Diputados, ante organismos provinciales, hicimos un seguimiento, se hizo la licitación y estamos esperando que el Estado se apure. ¿Por qué es lento con estos casos y dadivoso y rápido con otros sectores? Vos sabés que este mismo ejemplo que vos planteás, el otro día estábamos charlando en una mesa y yo lo planteaba, digo, vos sabés que todavía ese barrio, yo me acuerdo cuando nosotros hicimos una nota, casualmente con un colega que hoy es funcionario, hicimos una nota, fuimos allá, nos embarramos, que eso es lo de menos, embarrarse, porque los vecinos se embarraban todos los días, pero fuimos allá, fuimos con los concejales de ese momento, inclusive allí al barrio Islas Malvinas, y vimos lo que es vivir sin energía eléctrica, sin ningún servicio, porque no hay cero conectividad, cero acceso a lo que es el catastro. Por ejemplo, todavía estamos esperando una respuesta, un año que estamos esperando que el Ejecutivo responda, emite un dictamen respecto de la posibilidad de ponerle nombres a las calles de ese barrio. Claro. Porque al no tener nombre, las calles de ese barrio no están catastradas. Entonces hace que el servicio de ambulancias, los remises, los bomberos incluso, o cualquier otro servicio que necesite el acceso ahí, no tengan, digamos, una referencia territorial. Bueno, no, por eso mismo, vos sabés que hablábamos y decíamos, qué tan lento, y aparte la luz no está muy lejos, porque la luz está allí, e inclusive en un campo, había una conexión que no sabemos cómo llegó hasta allí, pero había una conexión en un campo lindero a ese barrio, que tenía energía eléctrica, y no tenía energía eléctrica el barrio. Entonces, y después está Funecity, que está ahí nomás. Sí, está relativamente cerca, digamos, y de hecho el proyecto se cayó 2 veces. Se licitó primero durante la gestión del ingeniero Lifchis, en un plan ABRE, después se cayó esa licitación con el cambio de gobierno, con el cambio de la gestión Perotti, ahora volvió a licitarse hace ya aproximadamente 4 meses, y estamos esperando que se concrete, que se ejecute la obra, que se empiece a ejecutar la obra, porque la realidad es que, como decíamos recién, nosotros vemos detrás de ese clima de aparente crecimiento de la ciudad, que todos se preocupan por mostrar, también una desigualdad que está presente. De hecho, tenemos datos. Yo vengo haciendo, gracias al trabajo de unos compañeros en el Consejo, un estudio de lo que es la enorme cantidad de casos sociales que están entrando al Consejo, con dictámenes incluso de las propias trabajadoras sociales del municipio, y hay gente que no llega a pagar la tasa general de inmuebles. Si una persona no llega a pagar su tasa general de inmuebles, es porque generalmente el funense es responsable desde el punto de vista tributario, salvo que haya una mayor presión tributaria. La mayor presión tributaria siempre redunda en una baja de lo que es la recaudación, pero la gente va incluso al Consejo a pedir que se le hagan planes de pago. Pero hay una necesidad social que está presente, que está evidente, que tiene que ver con la inflación, que tiene que ver con un contexto estructural, y hay que verla. De hecho, el Ejecutivo, me traje acá el machete, mi libretita, digamos, el Ejecutivo aumentó una... ¿Es como la agenda de Martelli? No, este es un... Por la propaganda, digo, la agenda de Martelli. La agenda de Martelli, la agenda de Anita, yo doy fe que es muy preciada. Yo la tengo atrás, Anita, ahí sentada en el Consejo, y de vez en cuando le relojeo la agenda. No, tiene mucha información Ana se ocupa mucho individualiza mucho a las personas, y eso me parece que está bueno. Yo soy medio fanático de los números, los datos y esas cosas, y hay un dato muy importante. En el presupuesto del año 2019, Funes destinaba 2.500.000 pesos a ayuda social. Hoy, en el presupuesto que se va a aprobar la semana que viene seguramente, están destinados 15 millones de pesos. Es decir, hay una suba extraordinaria, ¿sí? Una suba que nunca hubo, por lo menos en los presupuestos sociales de Funes. ¿Qué muestra eso? Que hay una preocupación, lo dijo el intendente el otro día en su visita al Consejo, hay una preocupación por la situación social emergente en Funes, por la situación de los jóvenes, por la situación de ciertos grupos en algunos territorios donde hay hambre, donde hay necesidad de cobertura estatal, y donde incluso se vio la necesidad de formar un equipo específico que se ocupe de eso. Entonces, hay que prestar atención a esa ciudad que estamos dejando fuera, porque estamos construyendo una ciudad desigual y estamos concentrando mucho poder en algunos sectores económicos, incluso yendo contra los principios básicos de la competencia, digamos, contra los principios lógicos que tienen que ver con la regulación del mercado. En Funes, si nosotros analizamos quiénes tienen la principal iniciativa de lo que es la regulación del precio de la tierra, hay un grupo que tiene una incidencia clave. Hay una situación oligopólica que va incluso contra la lógica del capitalismo de la competencia. Y hay otros grupos
asociados a lo que es actividad inmobiliaria, de desarrollo de barrios, que están preocupados por esta situación. De hecho, he estado dialogando con esta gente en las últimas semanas, que tiene una visión muy distinta, ¿sí? Y que plantean que es necesario empezar a hacer desarrollos más pequeños que estén orientados a otro segmento, a la clase media y a los trabajadores. Porque, vuelvo a preguntar esto, ¿quiénes compran lotes de 1.000 metros cuadrados en esta ciudad? Habiendo tantísimos casos de personas que no tienen ni siquiera recursos para llegar a un alquiler, si es que pueden llegar al alquiler. Claro. Mauro, me llega mensaje, así que te voy a hacer dos preguntas. Dime. Una mía y una del teléfono, teléfono mágico. La primera es, ¿corremos el riesgo de que en el mismo ejido urbano de Funes coexistan dos ciudades? Y segundo, preguntan si el tratamiento de los proyectos estaba en la orden del día del Consejo. No, el tratamiento de los proyectos ingresaron la semana anterior. Así que pasaron a comisión el día martes, estuvo de hecho presente el secretario de Hacienda, y el día jueves ya se abrió comisión por segunda vez y se trataron a toda velocidad. Ese es el problema. Yo creo que debates relativos a la cuestión urbanística tienen que llevar un tiempo, sobre todo porque uno tiene que... ¿No debería abrirse a la consulta? Los 160, ¿no? 167 hectáreas. 167 hectáreas de nuevo emprendimiento urbano, ¿no se debería abrir en una consulta del resto de la ciudadanía? Sí, como porque mínimo. Al fin y al cabo, a ver, más allá de que me imagino que eso es tierra privada, tiene un dueño, o sea, influye un poco a la vida. La otra vez hablábamos, ¿no te acordás? De la asamblea, ¿era? Audiencias. La audiencia pública. La audiencia pública es un mecanismo, nosotros lo hemos planteado en muchas oportunidades, de hecho no solo la audiencia pública. Creemos que los proyectos urbanísticos tienen que discutirse con especialistas en urbanismo. En Funes hay especialistas en urbanismo, hay incluso algunos que trabajan para la propia Municipalidad de Rosario, hay gente vinculada al ente de coordinación metropolitana y esa gente está preocupada. Hay arquitectos, hay una arquitecta muy conocida en nuestra ciudad con la que relativamente tenemos diálogo, que está muy preocupada. Hay una arquitecta que trabajó en otra gestión de otra localidad con la que tengo diálogo frecuente, que también, yo no doy nombres porque no me gusta exponer a las personas, pero básicamente tiene una preocupación manifiesta por la problemática. Han trabajado en planes urbanos de otras localidades y no hay intención. ¿Por qué no hay intención de democratizar las discusiones? Porque esto está armado previamente. Mauro, vos sabés que... No me respondió a la pregunta de si corremos el riesgo de que coexistan dos ciudades dentro de Funes. No dos ciudades, más de dos ciudades. Nosotros podemos correr... En urbanismo hay un fenómeno que se llama gentrificación, que tiene que ver con la fragmentación, la partición de las ciudades, y Funes puede ir hacia ese proceso, porque además, con el crecimiento del ejido urbano se va desarticulando ese ejido. Entonces, para mí tenemos más de dos ciudades. Y el proceso de guetos que en muchas ciudades del mundo se dio, de hecho hay ciudades que han sido muy pujantes, ¿sí? Ciudades grandes incluso que han sido muy pujantes. Detroit fue una ciudad muy pujante, gigante, al comienzo muy pequeña, y vivió todo lo que es un proceso de guetificación, y se puede dar, digamos, esos fenómenos no los digo yo, sino que están estudiados, como lo hídrico. Se puede googlear a Eric Zimmerman, que es un especialista hídrico de lo que es Universidad de Ingeniería, y Zimmerman viene con Z, viene trabajando, hace rato sobre la cuestión de impacto hídrico, y está alertando que las obras que se hicieron en los años 80, como la represa, ya no alcanzan para lo que es, digamos, el proceso de crecimiento del Gran Rosario, ¿sí? Mauro, esta pregunta me la baso en que hay varios vecinos que han estado en contra de esto, pero ¿hace falta este aluvión de asfalto en la ciudad de Funes? Porque es un aluvión de asfalto que, por ejemplo, están asfaltando calle San José ahora, y no hay zanjas, o sea que el agua va a terminar arriba de la calzada, va a arruinar ese asfalto, que sabemos que no sé cuánto, si la máquina, el municipio no tiene para mantenerlo cuando se vaya abriendo, porque como todo, la circulación, el uso va a hacer que se abra en algún momento, y la lluvia, va a haber que arreglarlo. Si no tiene cómo arreglarlo, vamos a caer otra vez en que esto va a ser un pedazo empedrado, un pedazo de asfalto. Yo no sé hasta qué punto nos va a alcanzar el dinero, porque el intendente se ha promocionado siempre como un gran gestionador de obras, pero la realidad es que Nación no está bajando un aluvión de obras. El aluvión de obras viene, y le hubiese venido a cualquier intendente que se hubiese sentado en ese sillón si hubiesen evitado estas aprobaciones de estos emprendimientos. Sí, comparto.
quiero marcarte dos cosas al respecto. Ya en las últimas sesiones, sobre todo con Pedro Llantenazo, empezamos a plantear la cuestión de por qué tanto asfalto, pero no solo eso, sino que de hecho yo presenté un proyecto que no tuvo tratamiento, porque básicamente el bloque Cambiemos no coincide con, bueno, el PJ tampoco, que tiene que ver con reglamentar el procedimiento de los registros de oposición a las obras, porque, digamos, esas obras se le van a cobrar a los contribuyentes, y la realidad, y si encuentro una persona que me pueda pasar la data ahora, que sepa cuánto duraron los registros de oposición abiertos para esas obras de pavimento, nada, premio, le mandamos las facturas que llegaron hoy a la mañana, porque realmente no están publicados esos registros de oposición debidamente, y cuando están publicados los plazos, ¿sí?, son muy breves, y el acceso para el vecino normal que tiene que ir a manifestar su adhesión o su oposición no es fácil. Eso hace que, digamos, no tenga participación social este proceso, pero además de eso están los gastos de mantenimiento, que vos lo dijiste muy bien, Nico. Mirá, traje un dato acá. El presupuesto de este año, para el 2022 en realidad, prevé que se van a gastar 40 millones de pesos en pavimento, sobre un total de 200 millones de pesos de plusvalía hay, ¿sí?, proyectadas como aporte de los emprendedores. De esos 200 millones, 40 se van a destinar a pavimento. ¿Sabes cuánto se van a destinar a mantenimiento? 25 millones. ¿Y sí? 25 millones de pesos, ¿sí?, más de la mitad de lo que se va a invertir en pavimento. ¿Qué quiere decir? Que este costo de mantenimiento va a aumentar muchísimo más en los próximos años, y no vamos a tener el mismo nivel de ingreso de plusvalía, con una tasa, nuestra tasa, que tiende a ser cada vez más deforme y más desigual. ¿Por qué digo deforme? Porque nuestra tasa está llena de cuentas especiales. Llena de cuentas especiales. O sea, nuestra tasa, básicamente, la tasa se compone de dos elementos. Uno que es el básico, que tiene que ver con la prestación de servicios elementales, barrido, limpieza, riego, etcétera, etcétera, y después cuentas especiales. Tenemos cada vez más cuentas especiales, tenemos cada vez más este concepto de solidario, que de solidaridad tiene poco. Me tiene podrido. ¿Sí? Bueno, claro, solidario. porque aparte la solidaridad es una solidaridad desigual, digamos. O sea, no hay reciprocidad en la solidaridad, es una solidaridad media desequilibrada. Pero aparte, vamos a ser realistas, nadie es solidario con el combustible de nadie. Tal cual. A ver, si a vos se te pincha la rueda de la bicicleta, ¿quién la paga? Sí. O sea, la paga. Sí, aparte, Mauro. te voy a decir una cosa. Aparte, es un concepto macabro de solidaridad porque lo decide quien nos gobierna. La solidaridad es un bien personal, una cuestión Sí, la individual. solidaridad es Cada solo aplicable uno. para mí a dos sistemas, nada más, al previsional y al sistema de salud, que son sistemas universales que los grandes países desarrollados, los países nórdicos, los países de Europa Central, tienen sus sistemas de salud y sus sistemas de previsión social basados en criterios de solidaridad social. Y entre nosotros no son del todo equitativos, porque le cobran más a los que más aportaron y menos a los que no. O sea, dentro de ese criterio de solidaridad también hay desequilibrios, pero digo, los países desarrollados del mundo cuidan su sistema de salud y su sistema previsional desde ese lugar, desde ese eje, digamos. Pero después, digamos, es tener una tasa con una enorme cantidad de cuentas especiales y después ir aumentándolas a esas distintas tasas especiales en distintos momentos, hace que nuestra tasa sea una especie de entidad deforme. Tiene un básico muy pequeñito, ¿sí?, y tiene cuentas especiales muy distintas, incluso con servicios que no se le prestan a gente. O sea, hay gente a la que se le cobra un servicio y que no se le presta. Obviamente, ¿qué se necesita ahí? Una reforma tributaria. Reforma tributaria que el intendente iba a hacer, pero que eligió, y esto me hago cargo, sacrificar la equidad tributaria que necesitamos los funenses, disminuir la presión tributaria por gozar de sus 4 años de gobierno con las plusvalías que aportan los sectores privados y no tocar la tasa. Entonces, ¿qué va a pasar? Al próximo intendente hay una bomba que está perfectamente ensamblada desde lo tributario y desde lo que es ingresos, que le va a explotar. Lamentablemente, esta idea del progreso basado solo en el desarrollo de algunos grupos económicos... Pero entonces, ¿sí?, ahí son socios con el PRO. Son socios desde hace mucho tiempo. Porque una cosa, acá al menos la semana pasada nos dijo que él no quiere parar el progreso de la ciudad. Perfecto, está bárbaro y coincidimos todos. Ahora, en algunas cosas, entonces, están armando una sociedad que le va a terminar explotando al próximo intendente que venga. Para mí, todas. Perdón, me quedé con una cosa. ¿Hay un desajuste tributario? Hay un enorme desajuste tributario. ¿Habría que seguir aumentando? No se trata. Aumentar el aumento de las tasas se va en un contexto inflacionario, va a suceder. Se actualiza solo, pero a lo que voy es que, muy buena pregunta la tuya, digamos. Lo que hay es, digamos, una tasa mal constituida. Hoy, por ejemplo, un contribuyente de un barrio periférico de Funes, de primero o segundo, digamos, anillo de Funes, pues ya hay primero y segundo anillo de Funes, digamos, en lo que fue creciendo,
tenés una persona que tiene 400 metros cuadrados y paga a veces casi lo mismo que uno que tiene 10.000. ¿Qué pasa ahí? Claro, hay un mal cálculo de base. Hay un mal cálculo de base, tal cual. Y además hay una inequidad tributaria en el sentido de que hay personas que no reciben ningún tipo de servicio. Es lo que hablábamos recién. Hay gente que vive en barrios periféricos donde, por ejemplo, no va a tener acceso al famoso sistema de transporte urbanito con el diseño que el Ejecutivo presentó. Y lo va a tener que pagar. O hay personas que viven en determinadas zonas de la ciudad y no tienen, por ejemplo, servicio de iluminación o servicio de riego. El servicio de riego es muy discutible. Bueno, la semana pasada, mientras conversábamos con el concejal Olmedo, a mí me llegaba mensaje diciendo, pero es una mentira lo de la tasa, si a nosotros no nos barren, no nos limpian, o sea, ninguno de los servicios se prestan. Una tasa es una contraprestación. Claro, por eso ninguno hay que simplificar la tasa. De los servicios que ofrece el municipio, enfrente de mi casa, no llegan, me decían. Sí. Y yo lo estoy pagando todos los meses. Lo que pasa es que habría que ir hacia un modelo de simplificación de la tasa. Nosotros tenemos disminuir la enorme cantidad de categorías que tiene la tasa, centrarla solo en lo que es la prestación de servicios elementales. O sea, en ese sentido el Estado tiene que acotar su ámbito de injerencia y buscar recursos para otros servicios que presta en otras fuentes de financiamiento. Como decía Nico recién, la nación, la provincia, etcétera, etcétera. Pero lo que tiene que hacer el Estado es simplificar esa tasa y decir, bueno, ¿qué servicios efectivamente presto? ¿Sí? Y esos servicios que efectivamente presta, jerarquizarlos. Y ahí sí, como decís vos, va a haber ajustes, porque hay ajustes en contexto inflacionario. Lo que hay ahora encima es un enorme factor distorsivo, que es la polinómica. Claro. La polinómica es el elemento que, si nuestra tasa hoy es Frankenstein, porque es Frankenstein nuestra tasa, es una entidad deforme, digamos, ¿sí? Pobre, el presidente del consejo no debe estar escuchando y debe estar llorando porque él hablaba de la TGI como su bebé. Sí, no es un bebé. Lo conoce de arriba, viste que la conoce de todos los ítems, pero sí, como si fuera su nene chiquitito. Lo quiere mucho a la taza. No es un bebé. Y acá la están matando. Es bebé Frankenstein. Yo lo quiero a Carlos y tengo una relación con él desde hace muchos años, pero no es ni un bebé ni una criatura que esté bien estructurada. Yo conozco todos los ítems también de la tasa y no comparto para nada que hoy sea un instrumento equitativo. Es más, perjudica a la gente de menores ingresos la tasa. No, pero aparte, ahora justo trajiste un tema que no quería dejar de tratarlo, que es el tema... Eso es lo que nadie dice, o sea, la gente más bajo ingreso, de clase media común, ¿no? Clase media alta... La tasa representa una cuestión que es muy difícil de pagar, sigue aumentando. Ahora, veníamos hablando en el auto, 200 pesos más por el colectivo. Ahora viene eso, que queríamos plantear. Los aumentos de la nafta. La nafta aumentó 8 veces en todo el año. La nafta no lo sacaron ahora, me parece. Sí, salió la nafta. Igual la fórmula de ajuste es alta y es muy desproporcionada. La otra vez tuve que hacer un trabajo para la facultad y tuve que averiguar sobre el índice de inflación de la nafta interanual. ¿Saben cuánto aumentó la nafta del año pasado ahora? 50%. Bueno, o sea, en promedio de esa manera también fue aumentando la tasa municipal. En un tiempo sí, cuando estaba el ítem adentro. De hecho, en el presupuesto lo que es gastos en combustibles del municipio pasa de 34 millones a más de 58 millones. O sea, hay un salto también ahí muy grande en lo que es el dinero que gasta el municipio. No quiero dejar de hablar del urbanito, que es lo que que es una... ¿Ya está aprobado? No, todavía no hubo la sesión pasada fue una de las más largas del Consejo, no solo por los emprendimientos estos. Empezó a las 11 de la mañana y terminó a las 6:30 de la tarde. Estuvo el intendente. Eso le iba a preguntar, porque nos llega un mensaje. Sí. ¿A criterio del intendente visita el intendente fue acompañado... El intendente puede... A ver, para que la gente entienda, el intendente puede concurrir al Consejo. La voy a hacer corta, la gente piensa que va a presionar. No, porque aparte... A ver, si presiona algún concejal, pero no tiene ninguna problema del concejal sentirse presionado porque la gente exactamente, mire. los que están ahí presentes saben. Bueno, de hecho, pero es que para algunos es importante su sueldo. A ver, vamos a pensar vamos a hacer el siguiente ejercicio. No tiene mucho cuando el intendente saca los proyectos, pues los tiene previamente acordados con los concejales, tanto con los de Cambiemos como los del justicialismo previamente. Entonces, lo del justicialismo directamente ni les pregunto. Por eso no hace falta mucha presión de nada, digamos. Van con los ojitos cerrados. Los que estuvieron ahí presentes, de hecho, pueden dar cuenta de los empleados y quienes están ahí presentes. Somos pocos en el consejo, pero pueden dar cuenta de que el intendente fue acompañado del secretario de Hacienda. El secretario de Hacienda sí estaba citado, va siempre. La verdad tengo que reconocerle, el secretario de Hacienda es de los secretarios de Hacienda que más ha concurrido al Consejo. A mí me encanta poder hablar con el secretario de Hacienda. Aparte sabe mucho. Sabe mucho, no tengo la misma visión que él, pero es un profesional del mundo de lo que es las finanzas públicas y tengo mis respetos por él y además siempre viene con información. Y el intendente acompañó a su secretario, la ley lo permite a eso, el intendente puede concurrir, puede ser citado, puede concurrir al Consejo Deliberante y responder preguntas. De hecho respondió preguntas, le hicimos varias preguntas y una fue la del urbanito, que es un poquito quería contar. Ahora, ¿por qué? Yo no entiendo los discursos
no sé si llamarlos peronistas, no sé, no le vamos a adjudicar a ninguno el discurso del intendente. ¿Por qué se sale a los gritos a decir que va a ser algo gratis si sabemos que nada es gratis en este país? Tal cual. Bueno, una de las cosas... Porque gratis es el discurso. Alguien me levanta el micrófono y espero que no sea nadie del Ejecutivo. Ahí está. Una de las cosas que le planteamos al intendente es que el urbanito tiene que tener una tarifa. El urbanito tiene que tener una tarifa mínima. ¿Por qué? Porque si no caemos en el discurso falso de que se sostiene sobre la gratuidad. ¿Qué gratuidad si se le va a cobrar al contribuyente? Claro. Se le va a cobrar al contribuyente. Aparte el de Garita 18 lo va a pagar y no lo va a ver. Entonces, no es equitativo. Vale, mandame una foto. No es equitativo, no es solidario, ¿sí? No es universal, como tiene que ser el transporte. Ninguna de esas tres cuestiones. Nosotros en el Consejo autorizamos la compra de las unidades. Estamos de acuerdo con que haya un sistema de transporte público. Pero creemos tres cosas. Para que haya un sistema de transporte público tiene que haber una tarifa. Todas las ciudades del mundo lo tienen. Rosario tiene su tarifa. ¿Y quién discute la tarifa? El Consejo Deliberante. Entonces, cuando le planteamos eso al intendente, la respuesta del intendente fue, lo puede explicar después el secretario de Gobierno, pero el intendente nos lo dijo a nosotros en la cara, que es demasiado costoso instalar un sistema de tarjetas de pago en las unidades. Y que él tiene temor de que los choferes lleven dinero físico. Entonces, por eso no hay que poner tarifa. O sea que tiene miedo de la seguridad de nuestra ciudad. Lo que planteó es eso. Él lo que planteó es que es muy inseguro para los choferes llevar dinero, que en ninguna ciudad se lleva dinero. A nosotros nos parece absurdo esa respuesta. ¿Por qué? Porque en definitiva, tomémonos un tiempo para conseguir un sistema de digitalización, esperemos y lancemos un urbanito con tarifa. No, pero este recorrido es muy excluyente. Muy excluyente. No lo puedo creer. Muy excluyente, pero además... O sea, se incluye la zona norte de la ciudad que... Sí, que es muy densamente poblada, todos sabemos... Desde la carencia del transporte después de la reformulación le hizo muy mal, porque antes el colectivo llegaba bien, pero estamos hablando de que toda la zona este y la zona oeste no se queda sin cobertura. Y lo va a agarpar. Es un desastre. Lo va a pagar si se aprueba, digamos. O sea, claro, todos esperaban el urbanito con anhelo, porque, a ver, un colectivo que llega a la 15 y va a funcionar, o sea, vamos a hacer todo lo... Porque no quiero, ya lo vimos en la semana, lo decíamos con el concejal Centenazo, no quiero que el intendente salga el lunes a decir en los medios de comunicación que los concejales no quieren aprobar el proyecto urbanito. Lo que los concejales, no hablo en nombre de todos los concejales, porque después dicen que tampoco tenemos propuesta y toda esta cuestión. Tenemos una propuesta. Primero, lo que creemos es que hay que constituir un fondo compensador. Ese fondo compensador del transporte tiene que estar integrado por recursos que no se le saquen en bruto a los contribuyentes. Primero, los subsidios que aporta la provincia, que va a haber, pocos, pero va a haber. Segundo, se les va a cobrar ahora a estas nuevas urbanizaciones un DREI especial que tiene que ver con la transferencia un porcentaje de la transferencia de las ventas de los lotes. ¿Sí? Eso es una ordenanza muy vieja del año 2009 que ahora el Ejecutivo la va a llevar a cabo. Bueno, ese dinero, en lugar de llevarlo a rentas generales, ya que se lo va a cobrar, puede ir a ese fondo compensador. Hay un DREI en especial que se le cobra a las entidades bancarias, que en Rosario se utiliza para el transporte, que podría ir a ese fondo compensador. Y después hay que hacerse cargo, y yo no tengo ningún problema en decirlo, y tampoco tengo un problema en decirlo, y siento que sigo siendo del campo de lo popular, que el transporte tiene que ser tarifado, porque las sociedades más igualitarias del mundo, las sociedades capitalistas más igualitarias del mundo, tienen un sistema de transporte pagado por los contribuyentes, ¿sí? Y eso hace que la gente valore lo que paga. Aunque sea mínimo, no estamos diciendo que tenga una tarifa exorbitante, que tenga una tarifa que permita al menos pagar el combustible, ¿sí? Pagar algunos insumos básicos. Si no hay tarifa, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener un sistema de transporte de 2 años. Acuérdense lo que yo les digo. Si no hay tarifa, tenemos un sistema de transporte que termina con la gestión Santa Croce. Esto está firmado, está clavado. Bueno, pero de esta Mauro, manera. hay muchas cosas que van a terminar con la gestión Santa Croce, porque si nos ponemos a mirar algunas cosas, cómo se arman o cómo se manejan o cómo se hacen, yo tengo esta postura. Y ahí está otra vez, se me levanta el micrófono. Y tengo esta postura. Si el Ejecutivo no analiza lo que pasó en las elecciones, no hace una mirada autocrítica de lo que pasó en las elecciones, el intendente sabe por dentro que la elección la perdió. A ver, por un voto se gana o se pierde. Acá se perdió por 300, 400, no me acuerdo bien la diferencia. Entonces, uno tiene que hacer esa autocrítica, y vos has pasado por un proceso eleccionario, inclusive donde no te ha ido bien también. Igual. Pero y has pasado por un proceso eleccionario donde te ha ido bien. Entonces, hay que hacer una autocrítica. El intendente tiene que hacer esa autocrítica. Mucha gente le dijo que no al proceso de obras que se están realizando en la ciudad, a su forma de gobernar. Entonces, si no hace una autocrítica,
va a volver a chocar con la misma realidad de acá a 2 años. No sé si el intendente tiene pensado una reelección, pero va a volver a chocar con la realidad de acá a 2 años, porque si bien han conseguido levantar esa imagen de la doctora, pero de todas formas no le alcanzó, porque la gente en Funes tiene algo, castiga muy rápido. Sí, castiga muy rápido y tiene la vara muy alta de evaluación, digamos, de los dirigentes políticos, y está perfecto eso, digamos. Pero para una cosa, tal vez no hizo una autocrítica, pero sí es consciente de que perdió, porque están acelerando la aprobación de todos los proyectos antes de que juran los nuevos concejales. Y, a ver, yo tenía una pregunta relacionada a eso. A ver, estos barrios se aprobaron de esta manera tan express, ¿por qué los ediles cambian en No, porque no iba a cambiar la composición. No iba a cambiar el resultado, hubiera sido el mismo. El ¿Estás resultado seguro? 4 votos, estoy seguro. Porque aparte mira, llevo muchos años trabajando en el consejo y trabajé con el dirigente político más grande que tuvo esta ciudad, que fue Horacio Rimini, con todas sus luces y sus sombras, y puedo saber cuando los proyectos están acordados previamente. Y esos proyectos no se acordaron en el consejo, se acordaron antes. Sí. Se acordaron con el emprendedor en el ejecutivo, con los legisladores de esas fuerzas políticas. ¿Está mal eso? No. Lo que está mal es no dar el debate de cara a la sociedad. Hay otros proyectos urbanísticos en el Consejo ingresado que no tienen ese tratamiento tan rápido. Por ejemplo, hay un proyecto de Bracamonte Crexel que tiene que ver con un barrio abierto en la prolongación de lo que es calle Vélez Arfield, que tiene salida, digamos, allá a Ríos, el único barrio abierto que hay después de décadas ahí en el Consejo, y no tiene ese tratamiento veloz que tuvo estos proyectos. ¿Por qué? Porque el emprendedor, que no lo voy a nombrar al emprendedor porque, digamos, no quiero... Durante mucho tiempo se me señaló como antiprogreso, anticapitalista. Yo soy partidario del progreso social, partidario del desarrollo urbano, favorable, siempre lo dije, de los barrios abiertos, residenciales. De hecho, tengo una excelente relación con Malet, creo que es el desarrollo de Funes Norte, al punto tal de que acompañamos en estos 2 años para que Funes Norte se convierta, junto, y debo decirlo, junto con los vecinos de Funes Norte. De hecho, tengo el teléfono acá de Guille Peña y de todos los vecinos del barrio que trabajaron junto con el emprendedor. Es un modelo de cómo hay que hacer las cosas para recuperar ese barrio que estaba muy mal al comienzo, y se hizo todo un trabajo para mejorarlo, para abrir las calles, para pavimentarlo, para consolidarlo. Pero Mauro, y antes de que sigas, porque vos decís algo... Muchas veces nos han señalado de anti. Yo te voy a hablar a alguien que trabaja en los barrios privados, sí. que cobra un sueldo de los barrios privados. Y puedo hablar porque a mí nadie me regala nada. Yo voy, cumplo con mi trabajo y me voy. Y que trabajo hace muchos años, no es que vengo de ahora, formé parte de la planta ejecutiva, inclusive, de un barrio privado. Yo creo que cuando nos señalan de diferentes cosas, hay que ver quién nos señala primero. Porque también muchos van a hablar, muchos van a decir, sí, el que te señala es el emprendedor, y está claro, el emprendedor busca lucrar con esto. Es su objetivo. Y es su objetivo y está clarísimo. Ahora, yo lo que no entiendo, yo no sé quién, muchas veces me pongo a pensar quién nos gobierna, porque digo, una plaza transformada para un emprendimiento, a medida. Hicieron a medida también, antes de que asumieran ustedes, que se lo dije a Olmedo acá, el tema de las antenas para que viniera radiofónica, para que le prepararan la antena de la COE, mientras todas las radios de acá, de la ciudad de Funes, a ninguna nos consultaron. Hicieron un proyecto que encima no sirve hoy. Porque yo acá con Olmedo le dije, me dice, sentémonos a modificarlo. Sí, claro, ahora hay que arreglarlo, pero porque lo hicieron a medida. Sí, muchas cosas están hechas a medida y no ahora. Históricamente están hechas a medida. Entonces, y ahora se agravó al punto tal de que invito a algo. Si se piden las actas de sesiones, van a ver que en los proyectos importantes ningún legislador se manifiesta. Y eso me hace pensar 2 cosas, porque si uno busca las actas viejas de los consejos anteriores, los concejales tenían, de hecho, bueno, a vos, Nico, seguramente te ha tocado cubrir Norma Sassetti, Federico Estela, Tonín González, Titi Baldi, eran concejales con unas personalidades muy fuertes y hablaban, de hecho, muchas horas, ¿te acordás? Era histórico las coberturas. Horacio ni hablar. A mí me llama mucho la atención que el representante del pueblo no manifieste su posición sobre los proyectos que vota. ¿Por qué? Y eso me hace pensar algo, que la posición está previamente sentada a partir de acuerdos preexistentes. Que vuelvo a decir,
Eso es el poder del lobby. El lobby existe, en Estados Unidos existe. De hecho, el sistema parlamentario norteamericano está construido sobre el sistema de lobby. De hecho, es legal el lobby en Estados Unidos. Las empresas actúan, digamos, con legisladores hasta propios, digamos. Pero en el caso de Funes, nadie blanquea eso. No. El sueño idílico de cualquier politólogo. Claro, acá nadie lo blanquea eso. Y hay una realidad. Muchos acuerdos están realizados previamente. Y a lo que me preocupa a mí es que cuando se trata de tierra, el Estado está delegando su facultad de regulación de los usos del suelo. ¿Qué va a pasar cuando la tierra vacante desaparezca, ¿sí? Y el Estado no tenga más iniciativa de regulación sobre ella? En lugar de tener una ciudad, tenemos esto que decía Juan recién, un territorio completamente fragmentado, y ojo ahí, porque ante la fragmentación aparece la inseguridad, los asentamientos irregulares que básicamente se quedan sin servicios, se pauperizan, los sectores sociales excluidos, que requieren más inversión estatal, requieren más seguimiento por parte del Estado. Y esto es historia pura de las sociedades capitalistas en las que vivimos. Si no, el Estado no traza algunas líneas generales, no digo injerencismo total, digo líneas generales de hacia dónde debe ir el crecimiento, tenemos gravísimos problemas. Y lo que está pasando en Funes es que el Estado simplemente recibe los dividendos y beneficios del sector privado y no regula, no establece los parámetros generales de hacia dónde debe crecer una ciudad. Y no estoy planteando que el modelo alternativo a Funes es el Soviet de la Unión Soviética ni Cuba. Lo que estoy diciendo es que vayamos a las parejas. Lo que estoy diciendo es que vayamos a la propia Rafaela, con toda su desigualdad y con todos los problemas. Son ciudades que han definido un modelo productivo. Roldán. Me causa mucha risa cuando algunos militantes del oficialismo dicen, nosotros tenemos un parque industrial en Funes, uno de los más grandes de Sudamérica, y lo comparan con Roldán. ¿Saben cuál es la diferencia entre Funes y Roldán? Que en el consorcio del parque industrial de Roldán está el Estado, sí, que es el que establece la política productiva. Es más, todos los empresarios de Roldán acaban de hacerle un homenaje a José Pedretti. No creo que piensen como él, pero básicamente lo que reconocen es que el trabajo realizado. El parque industrial de Roldán es mixto, sí, es una entidad mixta, y el de Funes es un parque industrial 100% privado, donde el Estado no aportó más que la aprobación de ese emprendimiento. ¿Qué tenemos que tener nosotros? Participación en ese directorio, fijar la política productiva, tener una política de empleo para los jóvenes de Funes, poner ahí adentro del parque una escuela técnica, ¿sí? Garantizar que se puedan formar los jóvenes de Funes para que vayan a laburar al parque, que es lo que nosotros nos quejábamos al comienzo y por eso no acompañamos este proyecto. Lo que queríamos era un parque industrial mixto donde se garantizara un régimen de empleo y de formación para que los jóvenes entraran en ese proyecto. Hoy en día, ¿qué es? Un gran proyecto de grandes empresas de Rosario que estaba ubicado en Funes. Como el aeropuerto estuvo durante 50 años ubicado en Funes, sin participación de Funes, digamos. Lo mismo. Y estaba lleno de empleados el aeropuerto, sí, de Funes, que no eran ni capacitados, ni asistidos, ni acompañados. Recién ahora, digamos, se está llevando todo un proceso de entrada al directorio. Pero aparte, o sea, siguiendo en línea con la cuestión de los barrios, la preocupación, y a mí personalmente lo que más me preocupa es la integración de las personas que viven en barrios privados con Funes. Porque sí, está ahí más allá de la fragmentación y la marginalidad y la violencia que se puede producir. Es una simple cuestión de convivencia. Corremos el riesgo de que la gente que vive en Funes no se sienta que vive en Funes. O realmente voy a decir, ¿quiénes viven ahí? No tengo ni idea. O sea, si la ciudad lograra, mientras aprueba, obvio, proyectos de urbanización, crear mecanismos de integración, de integración social para toda la comunidad, o sea, se le puede dar vía libre. El tema es que lo que estamos corriendo el riesgo es que tengamos, ¿cuántos barrios van ya? ¿5, 6, 7? ¿En qué sentido? ¿Desde que empezamos? Sí, ¿cuántos tenemos y cuántos vamos a tener en total a proponer? Desde que empezamos tenemos el tamaño de es una ciudad paralela. Claro, a ver. De hecho tienen una zona catastral, la 10, digamos, para que te des una idea, digamos, el peso que tienen. Si los enumeramos superan los 20 desde 1997 en adelante, y lo peor es el proceso último. Claro. O sea, es muy loco que... Exactamente, porque aparte, ahora, bueno, justo la casualidad que estos barrios están aprobados en la zona norte de la ciudad, pero Funes tiene una cuestión demográfica que es, de un lado de la ruta están el Funes de toda la vida privados, y del otro lado están los barrios privados. Bueno, ahora te van a decir que es un logro de Santa Croce que estén del otro lado. Claro, bueno, pero en realidad no, porque vos decís, bueno, esta zona 5 en el medio como un tapón. No, aparte, eso que decís es re importante. Desde el punto de vista urbano, es y sigue siendo muy importante conservar la integración de traza de la zona 5. ¿Por qué? Pensá lo siguiente. Si parte de lo que queda de la polola sobre General López se convierte en un barrio privado, nunca más el town se va a integrar con el city.
Sería maravilloso poder pensar a Funes Town integrado con el City en una misma ciudad, con una red de espacio público, con un camino público. Podemos llegar, ya tenemos un tapón. Ahora, todo este barrio nuevo que se va a llamar Las Chacras, que está ubicado ahí atrás de Funes City, va a ser un tapón urbanístico, digamos. Que cuando lo planteo así suena feo, digamos, decirlo. De hecho, las personas que viven en los barrios privados quieren integrarse a la ciudad. Miren, por ejemplo, los eventos que se hacen en la zona sur, cada vez que se hacen se llenan de gente. Obvio. Porque de hecho, digamos, hay intención de esa gente de ser parte de un proyecto de ciudad, viven en nuestra ciudad, quieren ser funenses, quieren usar su infraestructura. No hay que estigmatizar a la gente que vive en esos barrios, porque también está el discurso radical de no a ese modo de vida. Cada persona tiene derecho a elegir el modo de vida que quiere, eso tiene que estar claro. Exactamente, voy a eso, porque, a ver, yo lo que sí veo, más allá de que uno diga, bueno, la cuestión hay que discutir dentro de la ciudad, es que muchas veces hay cierto punto de vista del ciudadano promedio de que la gente que vive en barrios privados. Sí. Y entonces lo que hay que buscar evitar es que vos seguís aprobando barrios, pero no creaste mecanismos de integración. Lo único que valor es que se exacerbe ese discurso. Exacto. Porque el ciudadano de Funes no puede pagar la tasa, Tal cual. no tiene agua potable, no tiene gas. Y al tipo de segmento, que vos apuntás, pensemos lo siguiente, un matrimonio, ¿sí? Con un hijo nomás, pensemos en eso, o un joven. Una pareja joven. Es pensar en un futuro de estabilidad para la ciudad. Es un perfil de ciudadano. Una ciudad donde la gente pueda seguir conviviendo y no sea una ciudad donde haya lados. Exacto, y donde pueda quedarse. ¿Sí? Claro. Hay algo muy... Bueno, lo hemos discutido un montón de veces. La ciudad te excluye, la ciudad te expulsa. Tal cual. Te expulsa, esa es la palabra. A mí me gusta una definición que aprendí con el tiempo y que puede simplificarla, que es lo siguiente. Cuando los padres de nuestra Constitución, sobre todo Alberdi, pensaron en un sujeto para nuestro país. Hablaban de un sujeto laborioso, que se quedara, que instalara fábricas, que pudiese desarrollar su propio emprendimiento. Bueno, antes de sancionar una norma tenés que pensar en el sujeto que va a vivir en tu ciudad. Bueno, ¿quiénes queremos que vivan en nuestra ciudad? Queremos que vivan los jóvenes, los emprendedores, los matrimonios, las parejas de todo tipo de orientación sexual, aquellos que tengan un proyecto. ¿Dónde van a vivir? Pueden ir a vivir a emprendimientos donde con superficies de más de 1000 metros cuadrados. No pueden, porque no pueden. Entonces, ¿qué tengo que aprobar o qué tengo que hacer el esfuerzo de aprobar de la manera más racional posible? Barrios donde los lotes sean de, ¿dónde? ¿Qué? 500, 400, 600 metros cuadrados como máximo, que es lo que puede aspirar un trabajador promedio. Si esa persona después puede mejorar y comprar el de 1000, perfecto, porque en realidad lo que tenemos que apuntar es el desarrollo individual. Cada uno tiene que poder elegir cómo vive y cómo quiere vivir. Pero hay que ser realistas. Hay que ser realistas. Claro. Porque aparte es mejor. Y en Funes la tierra es cara de por sí. De por sí, exacto. Y encima, exacto, o sea... se encarece más con estos procesos. No, porque claro, o sea, aprobás barrios y hay menos tierra. Mucha menos tierra. Y el valor sigue incrementando. El valor se va a seguir incrementando. Y además hay una realidad. Vamos hacia un modelo condominial. Y en Funes no hay las ofertas laborales que te permitan acceder a un lote de 600 metros. Tal cual. Que sea... No hay alquiler, de hecho, disponible. ¿Por qué no hay alquiler? Porque hay cada vez menos tierra disponible para hacer proyectos que estén destinados a alquiler. Un monoambiente en Funes está a 20.000 pesos. Exacto. Un monoambiente está 20 lucas. Que poco, además. Si nos ponemos a buscar ahora... empieza a salir más. No es una locura, pero... Sí, una locura. Pero bueno, hace muy poquito aprobamos en el Consejo, y yo estoy orgulloso de haber aprobado el proyecto que es de un sector, de un privado. Gobernador Bere Galindo, un proyecto de 25 viviendas condominiales, con un espacio verde en el medio, muy pequeño, porque hay que ir a esa escala para mí. Esa escala tiene que ser muy pequeña, conservando los espacios verdes, de 25 viviendas. Esas 25 viviendas, 20 van a ser para venta, destinados a la clase media, 5 para alquiler. Para alquiler. Y a convivir con algo que todas las ciudades del mundo se están dando cuenta ahora. Hay que hacer convivir al modelo residencial con el modelo comercial. Sí. Porque el residencial y el comercial te permite que de noche y de día haya movimiento, digamos. Y evitamos, digamos, el gran problema que tienen los centros hoy de las ciudades. Anoche venía de un recital en Rosario y miraba lo que era calle San Juan y realmente te da terror. Sí. Porque las ciudades se vacían de gente y lo que tenemos que lograr es que la ciudad... Claro, Rosario tiene eso de que ahí vos vas por Pellegrini, gente, y de golpe así 2 cuadras y no hay nadie. Entonces ahí ¿por qué? Porque en Pellegrini todavía vive gente. O sea, hay departamentos que garantizan que las personas vivan. Entonces vos tenés circulando el que va al bar, pero también el que sale a pasear el perro. Sí. Eso hace que el barrio sea mucho más seguro y mucho más armónico, digamos, y hay que ir hacia ese modelo. Digo porque si no después está esta cuestión de que no hay propuestas, que no hay ideas. Las propuestas están, los proyectos están ingresados. Nosotros consensuamos muchas cosas con el Ejecutivo. Yo hace ya mucho tiempo que dejé de lado la chicana, no me interesa, no discuto en ese plano. Aprendí mucho. Soy, como dijo Nico recién, un dirigente político que perdió 2 elecciones, salí el más votado. Después
en otras elecciones no son fue procesos, también menos. Son procesos. procesos. Entonces la chicana ya, a mí me aburre eso. Yo antes no me enojaba tanto y ahora le digo que ya me tienen la bola rota con el solidario. Exactamente. Bueno, yo en ese sentido también tengo, cuando soy muy tajante, cuando algo me parece bien, me parece bien, cuando me parece mal, me parece mal. Te leo, porque quiero cumplir con la gente. Sí, nosotros nos callamos un rato, tengo un montón de mensajes. Te los leo rápido. Dale. Dice: buen día. El llanero solitario es el único que mantiene coherencia en tema urbanización e hídrica. No lo publicaron ni en el orden del día el tratamiento, dice, y el intendente va a presionar al consejo. Esta pregunta ya la habíamos hecho. Tenés que pedir un sombrero y la antifaz y vas hacia la sesión del para consejo, que no se vea por favor. la dolape. 23 arquitectos se manifestaron en contra del mercado y ni bola le dieron, dice. Uno que sabe quién se manifestó es Zimmerman, me dije acá. Y pavimentan sin las obras hídricas necesarias. No pago más, voy a consignar la TGI. No nos oponemos a los barrios privados, sí a la planificación. Sé de buena fuente, dicen, que lo fueron a ver al intendente para un barrio abierto y se negó porque quiere barrios privados por expensas, es decir, no lo mantiene la MUNI. ¿Querés responder algo a eso? Sigo con más, tengo más. No, esto último que decían tiene que ver con el proyecto que mencioné, que está ubicado ahí en López y Vélez, que es del grupo Bracamonte Crexel, que es un barrio abierto. Ahí el intendente una vez dejó en claro que él no quiere más barrios abiertos. Para mí la ecuación, menos barrios abiertos, menos posibilidades de vivienda para el laburante y la clase media, porque es la realidad. ¿Quién compró en Funes City y Funes Norte? Mucha gente de clase media. Claro. De clase media. Vuelvo a lo mismo, dice, no sé si el concejal tuvo negocio o trabajó en actividad privada, dice, habla muy bien. Ahora te digo lo siguiente: si vos tenés una entrada de X pesos, no podés gastar más de lo que te entra, porque el resultado te fundís. Acá ingresaron más personal, han creado más puestos del Ejecutivo, las obras se hicieron a dedo. Ahora otro impuesto más, el urbanito, que lo mostraron un mes antes de las elecciones y decía el intendente que iba a ser gratis. El intendente muy probablemente cumple los 4 años y después se va a la provincia o nación y acá nos dejará el muerto, dice, y los concejales quedarán acá y ellos tendrán que dar cara. Piensen, muchachos, de todos los partidos. Lo de los barrios privados fueron votados por los concejales también. Dice, ahora pregunto, ¿cuál es el problema de vivir en un barrio privado? No todos estamos allí y despreciamos Funes, dice. Al contrario, y además la TGI es la más cara de la Argentina y no dan ningún servicio. ¿No será hora de reunirnos todos y pensar a futuro? ¿O seguiremos peleándonos entre todos nosotros y así esto terminará muy mal? En Rosario, un monoambiente vale entre 15.000 pesos y la TGI son 300 pesos. ¿Algo para responder allí? Nada, simplemente esto que hablábamos último de que el problema no es en sí con los barrios privados, sino es cómo se planifica el acceso a la tierra con esos proyectos. Las personas que viven en esos barrios tienen derecho a elegir el lugar donde quieran vivir y no hay ningún inconveniente. De hecho, yo soy docente en una escuela donde el 90% de mis estudiantes son de barrios privados y son quienes demuestran la intención de querer vivir en una ciudad abierta donde todos tengan posibilidades. Me parece que a los que no se le están dando posibilidades es a los habitantes de clase media trabajadora que desde, si no me equivoco, desde el 2007 no reciben no tienen como alternativa un proyecto de acceso a la vivienda pública. Un mensaje que nos llega de una vecina, esto es zona oeste, si no me equivoco, dice, una pool party en lo que era un hotel antes, habilitado, no quiero decir el nombre para no escrachar, habilitada en los sábados, ahora los viernes también, no era lo acordado, pero el municipio hace lo que quiere, total los vecinos seguimos aguantando la música hasta después de las 22 horas, dice. Otro mensaje que me llega acá, este es un tema que habíamos preguntado a los concejales la semana pasada, a Martelli y a Olmedo, es el tema del caso de Michaud. Sí. ¿Qué puede hacer el consejo en este caso? Bien, dos cosas. Yo tengo muy buena relación con Romina desde hace mucho tiempo y vengo hablando antes de que ella se presente en el consejo. El consejo esta semana va a aprobar un proyecto pidiendo que se envíe todo lo que es la documentación del expediente de Romina, pero además vamos a emplazar al sindicato municipal para que se avance. Yo, por lo que tengo entendido, está muy avanzado, favorable a Romina, en lo sindical por lo menos, su situación particular. Lo que Romina nos pidió era que mediáramos políticamente. Es muy difícil mediar políticamente con el intendente. De todos modos, creo que se va a resolver desde lo sindical y lo gremial. No debería haberse resolvido de esa manera, tendría que haberse resuelto. Dije resolvido, me parezco un funcionario nacional. Debería haberse resuelto, digamos, a partir de la intervención de
lo que es la parte política, porque creo que una funcionaria de carrera como Romina, con una formación profesional, con una experiencia y con el conocimiento de lo que es la situación de discapacidad, la situación social en Funes, no debería haber sido tratada de esa manera. A mí me importa absolutamente nada lo que piense Romina desde lo ideológico. Yo la valoro como una profesional. Creo que hay que crear equipos. Funes está en una etapa en la que tiene que crear equipos profesionales. Tenemos que tener buenos contadores, buenos especialistas hídricos, buenos trabajadores sociales, buenos especialistas en minoría de infancia, y a esa gente hay que potenciarla. Y no se la trató de manera adecuada. Es más, se incurrió, a mi criterio, en una situación manifiesta de violencia de género, en el sentido de que se la trató mal desde lo personal y desde lo profesional, y no debería haber sucedido. Pero bueno, se va a resolver su situación, desde lo gremial al menos, pero me parece que desde lo político no se actuó de la manera que se tenía que haber actuado. No corresponde desde ningún punto de vista que se la haya tratado como se la trató. Mauro, agradecerte por haber pasado charlando con nosotros. Hay 1000 temas para seguir hablando, hay mucho. Sí, se viene, nos queda la preparatoria, ya falta poquito. Queda la preparatoria. ¿Qué más? ¿Querés ser presidente? No quiero ser presidente del consejo. Yo soy concejal raso. ¿Acompañás a quién? ¿Será un tema yo siempre voto a quien consensúe la mayoría. Sea Carlos Olmedo, sea Juan Ignacio Rimini, sea Edgardo Frattini, quien decida hacerlo. Si me toca ser a mí que consensúe la mayoría y la mayoría cree que tengo que ser, porque yo creo que el presidente del consejo tiene que tener una buena relación con el poder ejecutivo. No digo el intendente, con el poder ejecutivo, porque el consejo necesita partidas para funcionar. Yo pasé por un consejo deliberante como el del periodo de Mónica Tomé, en el que prácticamente no funcionó, estuvo cerrado de paro, los empleados no cobraban. Había que poner, ¿te acordás que le ibas a interponer una acción judicial a Mónica? Terminamos interponiéndola al final. De hecho, no me importa el sueldo, porque la verdad que no es lo importante, pero sí la partida del consejo, con la que, para que la gente entienda, el consejo funciona si hay partida, si no funciona, si no hay partida no funciona, y tenemos que lograr que haya buena relación. Sí, lo que me importa es el proyecto, y creo que como decimos lo bueno, decimos lo malo. Esto está muy bien organizado. Sí. La parte financiera del municipio está bien administrada. Está bien administrada, y el contador siempre garantiza que nosotros somos respetados. Yo tengo que decir algo: nunca durante la gestión Santa Croce fui presionado con mi sueldo. Bien. Entonces, eso es muy importante poder decirlo. No me pasó con otras gestiones que se decían republicanas, y no me pasó, y la verdad que eso hay que marcarlo. No, nos pasa acá con nosotros. Nosotros tenemos pauta, por ejemplo, y no somos presionados con la pauta para decir exactamente una cosa u otra. Lo tengo que reconocer. Así que yo creo que el presidente del consejo tiene que ser resultado de acuerdo. Para mí el presidente del consejo tiene que salir por unanimidad. Saben que me importa un bledo la pauta. No, obviamente. Entonces, sabrán que si no... A mí lo mismo, digamos, no me interesa a esta altura del partido, digamos, yo no hago política por plata. Es más, nunca lo digo, pero gran parte de mi sueldo, yo de hecho tengo facturas, lo destino a subsidiar organizaciones, clubes, nuestra propia biblioteca, y facturo todo de manera tal de que quede todo acreditado. No hago política por el sueldo, no me interesa. No lo publico porque creo que la solidaridad no se publica, digamos, no se publica. Y el presidente del consejo tiene que salir de acuerdo. Yo creo que va a salir entre Juan Ignacio Rimini y Carlos Olmedo. Creo que por ahí ellos tienen las mayorías, además, y no es momento de estar en disputas chiquitas los dirigentes políticos, ¿no? La verdad que ponernos a pelear entre los concejales y terminar una moneda, como pasó alguna vez por la presidencia del consejo, sería absurdo, ridículo, y no hay que ver si el intendente se quiere sentar Juan Ignacio, porque todavía no lo saludó. Tal cual. Yo lo saludé la primera noche, digamos, y tengo buena relación. Que es un buen gesto, creo. ¿Carlos lo habrá saludado a Juan Ignacio? No le pregunté yo, no le preguntamos la otra vez. Pero bueno, sí creo que el consejo tiene que volver a los barrios, y eso lo vamos a proponer. La pandemia frenó eso, pero una de nuestras propuestas era que el consejo volviera a los barrios, como aquellas viejas épocas de debates muy acalorados en los barrios. Queremos que vuelva. ¿Es cierto que no hay presupuesto en el consejo para hacer un streaming para poder tener los periodistas? Es muy precario el presupuesto del consejo en ese sentido. Es un presupuesto que el ejecutivo envía muy acotado, pero que lo envía. Aún así no me parece excusa. Para mí, nosotros los concejales a veces, yo por ejemplo me autograbé el otro día para poder publicar en las redes sociales mi posición, y no lo hice por una cuestión proselitista. Creo que la gente tiene que conocer la voz de los concejales en las sesiones. Aparte, yo voy al canal de YouTube del Consejo de Rosario y tengo toda la información que necesito. Exacto. Escucho la sesión entera. Con grabar las exposiciones, eso ya sería muy importante, saber qué opina la gente sobre una propuesta determinada. Me parece que eso es fundamental, y volver a las sesiones en los barrios, creo que eso es un eje central, y que ahí Juan Ignacio Rimini va a compartir con nosotros esta cuestión. Bien, gracias, Mauro. Un gusto. 19 minutos después de las 11 de la mañana, corremos nosotros a la pausa. Quédate ahí, porque viene para charlar con nosotros el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Funes. Lo tuvimos esperando un ratito. El doctor Martín Papini. No tiene ningún problema, es funcionario, puede esperar.
Vender, comprar, contratar, adquirir, proyectar. Aquí, las mejores propuestas en la 10.